Hola a todos, bienvenidos a Cognición en Acción, un espacio donde exploramos cómo aprendemos y cómo las teorías psicológicas cobran vida en la educación. Nosotros somos Andrea, Daniela, Rodrigo y Danaira y hoy queremos conversar sobre dos teorías fundamentales del enfoque constructivista: el aprendizaje significativo de David Ausubel y el aprendizaje por descubrimiento de Jerome Brunner. Ambos coinciden en algo esencial: el estudiante no es un simple receptor de información, sino quien construye su propio conocimiento a partir de la experiencia y la reflexión. Y lo interesante es cómo, a pesar de tener enfoques diferentes, ambos modelos se complementan dentro del aula. ¿Les parece si empezamos con Ausubel y su teoría del aprendizaje significativo? Perfecto, vamos con eso, chicos. Para empezar, recordemos que David Ausubel fue un psicólogo y pedagogo estadounidense nacido en 1918. Él dedicó gran parte de su trabajo a entender cómo las personas organizan e incorporan el conocimiento, y de ahí surgió su teoría del aprendizaje significativo. Exactamente, Andrea. Ausubel afirmaba que aprendemos de verdad cuando el nuevo conocimiento se relaciona con las ideas que ya tenemos. Es decir, no basta solo con la repetición de información, sino que el aprendizaje debe tener sentido personal. Como señalan Moreira y otros autores en el 2021, cuando esa conexión ocurre, la estructura cognitiva del estudiante se reorganiza, haciendo que el aprendido sea más duradero y útil. Y para lograrlo, Ausubel propuso usar lo que él llamó organizadores previos, como son los mapas conceptuales. Ejemplos son también resúmenes o preguntas que ayudan a activar los conocimientos anteriores del estudiante antes de presentar un tema nuevo. De esta forma, lo nuevo encaja naturalmente con lo que ya se conoce. Además, recordemos que en 2024, Pinzón Arteaga explicó que este tipo de estrategias son las que fomentan la reflexión y el pensamiento crítico, ya que el estudiante se vuelve protagonista de su propio aprendizaje. Ya no solo estudia para probar, sino para comprender y aplicar lo que aprende. Por ejemplo, pensemos en una situación cotidiana. Un estudiante aprende sobre educación emocional y recuerda haber sentido ansiedad antes de una exposición. Al conectar esa vivencia con la teoría, entiende que las emociones no son un obstáculo, sino una parte natural del aprendizaje. Y a partir de esa reflexión, puede desarrollar estrategias para controlarlas, como respirar con calma o prepararse mejor. Exacto, Andrea. Por eso es que cuando el conocimiento se vincula con las experiencias personales, deja de ser teórico y se convierte en algo significativo y real. ¿Cierto, Rodrigo? Totalmente. Esa conexión entre la teoría y la vida cotidiana es lo que le da el verdadero sentido al aprendizaje. Bueno, entonces, en resumen, Ausubel nos recuerda que comprender vale más que memorizar y que cada aprendizaje cobra valor cuando se enlaza con nuestras propias experiencias. Muy bien dicho. Y ahora que entendimos a Ausubel, ¿qué les parece si pasamos al otro gran protagonista de este episodio, Jerome Brunner? Genial, Andrea. Bueno, Jerome Brunner fue un psicólogo, pedagogo y profesor estadounidense nacido en 1915. Él propuso una forma distinta de entender cómo aprendemos: el aprendizaje por descubrimiento. Este enfoque plantea que el estudiante no recibe pasivamente la información, sino que él explora, formula hipótesis y construye su propio conocimiento a través de la experiencia. Pues sí, ya que según la editorial ETS en el 2025, aprender descubriendo significa que el estudiante interactúa activamente con los contenidos, buscando relaciones y significados por sí mismo, en lugar de repetir, comprender. A su vez, el memorizar lo ayuda a construir nuevas ideas. Exacto, y justamente para que ese proceso funcione, el docente cumple un papel fundamental. Como explica la Universidad Internacional de Valencia en 2024, el profesor debe actuar como un guía o facilitador, ofreciendo andamiaje, es decir, un apoyo temporal, que oriente al estudiante mientras desarrolla sus capacidades para pensar y resolver problemas de forma autónoma. Exacto, y eso hace que el rol del docente cambie completamente. Ya no se trata de dar todas las respuestas, sino de generar las condiciones para que el estudiante las descubra por sí mismo. En este sentido, el aula se convierte en un espacio de exploración más que de exposición. Además, en el 2025, Castillero señala que este tipo de aprendizaje despierta la curiosidad y la motivación interna, porque el alumno no solo investiga, sino que experimenta y saca sus propias conclusiones. Eso hace que lo aprendido sea mucho más duradero y significativo. Por ejemplo, imaginemos una clase de ciencias en primaria. En vez de explicar directamente qué objetivos flotan y cuáles se hunden, la profesora entrega distintos materiales: una piedra, una pelota y un trozo de madera. Los alumnos los prueban en agua y observan lo que ocurre y descubren por sí mismos el principio de la densidad. Muy buen ejemplo, refleja exactamente lo que Brunner buscaba, que el estudiante aprenda a través de la experiencia, comprendiendo por descubrimiento y no por repetición.
Y lo interesante es que al hacerlo, el estudiante no solo aprende contenidos, sino que aprende a pensar, a razonar y a enfrentarse de manera creativa a nuevos desafíos. En definitiva, el aprendizaje por descubrimiento nos enseña que el verdadero conocimiento no se impone, sino que se construye. Ahora vamos a pasar a comparar los enfoques de Jeremy Brunner y David Ausubel, ya que como sabemos ambos crearon teorías sobre el aprendizaje pero con un enfoque muy diferente. Exacto, y esa idea está en la base de lo que él llamó aprendizaje por descubrimiento. Brunner decía que el estudiante debe actuar como un científico en miniatura, construyendo su propio conocimiento a través de la exploración, el ensayo y el error. Como señala Chadwick en 1999, el aprendizaje eficaz requiere que los alumnos operen activamente en la manipulación de la información a ser aprendida, pensando y actuando sobre ella para revisar, expandir y asimilar. Mientras que Ausubel enfatizaba que la relación con los conocimientos previos, Brunner pone el acento en la acción y el descubrimiento guiado. Ambos coinciden en que el alumno debe construir el conocimiento, pero difieren en el punto de partida. Por un lado, en 1982, Ausubel dice que comienza desde lo que el estudiante ya sabe, y por otro lado, en 1971, Brunner señala que es desde lo que el estudiante puede descubrir. Así es, Daniela. Y no solo eso, sino Brunner también defendía que el aprendizaje es más duradero cuando se logra por experiencia directa. En 1971, él afirmó: solamente a través del ejercicio de resolución de problemas y el esfuerzo por descubrir, uno aprende las heurísticas del descubrimiento. Esto significa que aprender implica pensar activamente, no solo recibir información. Y si lo comparamos, podríamos decir que Ausubel enseña a conectar lo nuevo con lo conocido, mientras que Brunner enseña a encontrar el conocimiento por uno mismo. Ambos buscan el mismo fin, que el aprendizaje sea significativo, profundo y transformador. Por ejemplo, si un profesor enseña sobre la fotosíntesis, en el caso de Ausubel, primero recordaríamos los conocimientos previos del estudiante sobre las plantas y la luz solar, mientras que en la teoría de Brunner, en cambio, el profesor podría pedirles observar qué pasa si una planta no recibe luz durante varios días, para que así puedan descubrir el proceso por experiencia propia. En ambos casos, el conocimiento no se entrega como una verdad cerrada, sino que se construye. Como diría Chadwick en 1999, el alumno construye estructuras a través de la interacción con su medio y los procesos de aprendizaje. Y justamente ahí está la clave del constructivismo. Aprender es construir, ya sea conectando significados, como propuso Ausubel, o descubriéndolos activamente, como defendió Brunner. Ambos enfoques nos enseñan que el aprendizaje auténtico ocurre cuando el estudiante participa, reflexiona y comprende. Después de analizar ambas teorías, creemos que tanto Ausubel como Brunner aportan herramientas valiosas para nuestra futura práctica profesional. Como psicólogos o educadores, aplicaríamos el aprendizaje significativo al conectar los nuevos conocimientos con experiencias y emociones de los estudiantes. Además de promover el aprendizaje por descubrimiento, creando espacios donde los alumnos no solo exploren, sino que también experimenten y construyan sus propias respuestas. Entonces, en conjunto, ambos enfoques nos recuerdan que aprender no es solo acumular información, sino transformar la manera en que entendemos el mundo. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos en este episodio de Cognición en Acción. Hasta la próxima. Bye.